Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Y vamos a estudiar los versos del 8 al 20. Lucas capítulo 2, del verso 8 al verso 20. Dice así: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha anunciado y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que esta palabra sirva para volver nuestro corazón a ti en adoración con un amor absoluto. Te pido que esta palabra, Dios bendito, avive nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, Dios, avive nuestra fe, fortalece nuestra mente para que confíe y crea de todo corazón en ti. Y que nuestros sentidos espirituales sean abiertos de tal manera que podamos ver lo maravilloso de tener un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias te damos. Habla al corazón de cada uno como solo tú lo puedes hacer. No es una palabra de hombre, sino la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. La noche de los pastores es el título. Comienza la narración de Lucas diciendo: era de noche. Cuando la noche se hace más oscura, cuando las cosas se ponen más oscuras por causa de los conflictos, por causa de las dificultades, podemos venir a la Biblia y encontrar en la Biblia el mensaje de buenas noticias. Un mensaje que refresca el corazón, un mensaje que refresca el alma, un mensaje que trae vida, y una vida, dijo el Señor Jesús, una vida abundante. Este pasaje, lo que hemos de estar estudiando estos domingos, precisamente es el centro del Evangelio, lo que es realmente el Evangelio, que se trata de una persona, de lo que hizo esa persona por nosotros, lo que hace en nosotros y lo que hará a través de nosotros. Entonces, después de leer esta porción, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el tema que emerge de este pasaje?
¿Qué observaron ustedes? Algo que dice de una forma muy clara. El Evangelio, dijo el ángel, traigo buenas noticias. Pero cuando el ángel apareció, aparece un resplandor de la gloria de Dios. Entonces podemos centrarnos en esa imagen, proyéctenla en su mente, un ángel apareciendo y el resplandor de la grandeza, de la gloria de Dios con ese ángel. Entonces, ¿el Evangelio de qué se trata? El Evangelio se trata de la manifestación de la gloria de Dios a través de una persona que es Jesucristo. ¿Por qué será interesante esto? ¿Por qué es importante para nosotros? En los tiempos en los que nace el Señor Jesús había algo que se conocía como la Pax Romana. Obviamente en latín, Pax Romana, y así se escribe. Pero se comprobó que la Pax Romana, lo que hizo el Imperio Romano fue conquistar el mundo conocido, como se le nombraba en esos tiempos, y estableció una paz. No había guerra porque el Imperio Romano había conquistado todo. Y Augusto, que era el nieto adoptivo de Julio César, y que fue el primer César, César Augusto, el Magnífico, se podría traducir, estableció esta paz. Él fue el que estableció esta paz, la Pax Romana. A Augusto se le conocía como el Salvador, soter, la palabra. En el griego la encontramos mucho en la Biblia, la usa el apóstol Pablo en el contexto en el que se desarrollan los escritos bíblicos. Pero a Augusto se le conocía como el soter, significa el Salvador. Se le conocía como Augusto el Magnífico, pero también se le decía el Curios, que entendemos a la luz de la Biblia que es el Señor, el amo, entendiéndolo como el soberano, ¿sí? Como aquel que establece y rige y determina todo. Y era el César, el emperador. Pues esa Pax Romana pudo establecerse de una forma externa y a lo mejor entre los pueblos, pero definitivamente no produjo paz en el corazón ni en la sociedad. Dentro del pueblo judío, los judíos no tenían paz ni siquiera entre ellos y mucho menos en su corazón. De manera que entonces Jesús viene y el ángel anuncia, ¿cómo dice su Biblia? El verso 10, que dice, les traigo buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente. ¿Qué dice el verso 11? El Salvador, el soter, el soter, el Mesías o Mashiach, o el Cristo, el Señor o el Curios o Adonai, ha nacido. Jesús vino ¿a qué? A establecer su reino. Jesús vino a mostrarse como el verdadero Salvador y como el que traía la verdadera paz al corazón de las personas. El Señor Jesús vino a mostrarse como el soberano del universo y vino a vencer a sus enemigos, de manera que Él sí iba a lograr establecer la paz en el corazón. Entonces el propósito del día de hoy, entendemos que Lucas escribe todo esto en un contexto que han pasado aproximadamente, cuando Lucas escribe su evangelio, han pasado unos 30 años de que el Señor Jesús ascendió al cielo y aproximadamente unos 60 años, 65 años, de que el Señor Jesús nacía. Entonces, ¿cuál era el propósito de Lucas al escribir esto? Mostrarle a las personas débiles, perdidas, despreciadas, que había alguien que se interesaba en ellos. Y ese alguien era conocido no como César, sino como el Cristo. No era el soter humano, que se proclamaba como Dios divino, sino era el soter divino, realmente el Hijo de Dios. Él era realmente el Señor. Entonces las personas de ese tiempo
que no conocieron a Jesús y que muchos de los creyentes y muchos de los apóstoles ya habían muerto por la espada, perseguidos, apedreados. Algunos ya habían muerto, y las personas a las que les escribe Lucas, como el día de hoy, no vieron físicamente a Jesús, pero debían conocer detalladamente la historia de la salvación, la historia del Redentor. Entonces, este Soter, el Curios, llamado también el Mesías, vino a manifestar la gloria de Dios. ¿A quiénes? A los despreciados. Todo se da, dice la Escritura, en una noche. En una noche en medio de un campo, cerca de la ciudad de Belén, aproximadamente a 1 kilómetro más o menos de la ciudad de Jerusalén. Un grupo de pastores estaba pastoreando, pero aquí comienzan los detalles interesantes. Estos pastores, fíjense en algo, eran personas despreciadas, porque siempre estaban muy sucios, porque vivían del pastoreo y a las ovejas no se les podía descuidar. ¿Por qué? Porque crean esto, las ovejas eran las ovejas que se cuidaban y esas ovejas se usaban para el sacrificio en Jerusalén. Los pastores entonces cuidaban y tenían un trasfondo, de alguna manera eran empleados por el sistema religioso. Esos pastores reciben una visita especial. ¿Qué dice la Biblia? Era de noche, dice, estaban en los campos, estaban cuidando sus rebaños de ovejas y de repente aparece un ángel. ¿Cómo te sentirías tú si vieras un ángel? Bueno, yo creo que ni siquiera nos caemos y a lo mejor hasta nos morimos en ese momento. Todas las veces que la Biblia narra la aparición de un ángel, se dan cuenta que la gente, ¿qué pasa? ¿Qué les sucede? Les da miedo, pero terror. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Dice, se cayó y ya no se podía ni levantar, tan solo del poder de la presencia de un ángel. Entonces están los pastores, es de noche, las estrellas del cielo están cuidando de sus animalitos, sus ovejas, para que no viniera algún depredador, se las llevara. ¿Por qué? Porque esas ovejas estaban destinadas al sacrificio, a los sacrificios, principalmente a la Pascua. A estas personas que entienden el sacrificio y entienden toda la labor y la dedicación que se requiere para una oveja, para que sea preparada para el sacrificio, es a quien Dios visita, envía un ángel para que les dé estas buenas noticias. Y no solamente debemos de pensar en eso, quisiera que ustedes recordaran algo. Leemos en la Biblia, y tal vez uno de los hilos conectores para la mayoría de las personas, podemos considerarlo, aunque como persona es Cristo, es el Evangelio, pero todo tiene que ver con la gloria de Dios. El Evangelio no se trata solamente de salvarnos, el plan de salvación no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios bendiciendo y salvando pecadores perdidos. Y observamos esta palabra gloria, pero si ustedes leen la Biblia, la gloria de Dios se manifestaba. ¿Hacía cuánto tiempo la gloria de Dios no se manifestaba en medio de su pueblo? ¿Se acuerdan ustedes? Porque con Moisés comienza. Abraham lo vio, Josué lo vio, Isaac tuvo encuentros con Dios, Jacob, cuando fue cambiado su nombre a Israel, vio al Señor y vio su gloria. Pero ¿desde cuándo la gloria de Dios no era apreciada? ¿Se acuerdan ustedes? Dice la Biblia, cuando los filisteos se llevan el arca, ¿qué dijeron? Icabod. Y en ese momento se murió un gordo, pesado, porque eso significa la palabra, y es un juego de palabras en el hebreo, que se llamaba Elí, que era el sacerdote. Dice, la gloria de Dios fue trasladada, y se cayó muerto ese hombre, porque se había perdido la gloria de Dios. El pueblo llega, conquista la tierra, está en la tierra, regresa, se divide el reino,
Pero en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 10, se habla de la gloria de Dios. ¿Qué hace la gloria de Dios? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, se los voy a platicar. Dice la Biblia que comienza, está en el templo, y en el templo que habían hecho las personas, habían puesto, los sacerdotes, habían puesto ídolos dentro del templo, y se practicaba el ocultismo, y se practicaba la numerología, y se practicaba una serie de aberraciones en medio de donde Dios había dicho que había puesto su nombre. Y ellos adoraban a Dios, pero tenían un montón de ídolos. Y dice la Biblia que la gloria de Dios se levanta del arca y se acerca a la puerta. Y después de algunos capítulos dice que se pone sobre los querubines, se va hacia la puerta oriental, hacia la ventana oriental, y después de eso se va la gloria de Dios. El templo es destruido y el pueblo, a partir de ese momento, queda bajo el dominio de lo que conocemos nosotros teológicamente como el tiempo de los gentiles. La gloria de Dios no se manifestaba, no se veía, no era ya normal. 450 años, los hombres no tenían palabra de Dios, no tenían profecía, no vieron la gloria de Dios. Tenían su palabra y de manera individual podían acercarse a Dios, pero la mayoría vivía en obscuridad como estos pastores. Eso es extraordinario y esto nos ayuda a entender lo maravilloso de lo que está sucediendo, porque dice la Biblia que en ese momento la gloria de Dios resplandece y esos hombres despreciados, los pastores, para que se den cuenta, creo que puede ser importante esto, ni siquiera tenían voz en un litigio. Eran vistos como algo así sucio. No eran considerados como un buen testimonio en algún delito, en algún caso jurídico. A esos hombres Dios les resplandece y les manda un mensajero. Ya leímos el verso 10, les traigo una buena noticia. ¿Cómo comenzó su predicación el ángel? No tengan miedo. Fíjense en eso. El evangelio, al final lo recapitulamos. El evangelio vence el temor. La predicación del evangelio debe vencer el temor. De manera que si uno de nosotros tiene temor, está en pecado contra Dios. No estás disfrutando del evangelio. Y eso es pecado. Si te ves como víctima, mira, nunca vas a vencer el miedo. Porque siempre vas a ser la víctima y vas a vivir temeroso. Pero la Biblia dice que Cristo y el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo, ¿qué trae? Victoria sobre el evangelio. Perdón, victoria sobre el temor. Entonces, comienza el evangelio predicándose como diciendo, no teman. Les traigo buenas noticias, y esas buenas noticias, ¿qué van a producir? ¿Qué dice su Biblia? Aquí dice, darán gran alegría a toda la gente. Darán gran alegría. ¿Qué debe producir el evangelio en nuestra vida? Alegría. ¿No estamos viviendo en alegría? Estamos viviendo en pecado. Nos hemos separado. Nos hemos desviado, nuestro camino está lejos de Dios y la alegría no es la del mundo. La alegría es la alegría que produce Dios en el corazón de las personas que viven en armonía con Dios. Si yo no tengo alegría, si yo no tengo gozo, si yo no tengo paz, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque no estoy teniendo una comunión correcta con Dios. Digan lo que digan. No, y es más, ni se enojen conmigo. Lo enseña la Biblia. El evangelio produce alegría. Entonces, si yo no estoy alegre, si yo no puedo vivir en esa paz, tengo un problema en mi corazón. Se llama pecado. Hay algo que me está estorbando en mi relación con Dios. ¿Qué anunció el ángel? Al Curios, al Soter, al Mesías. Ha nacido, y dijo, ha nacido hoy el Salvador. ¿Dónde nació? Nació en Belén, casa de pan, Bet-Helem en el hebreo, casa de pan.
Fíjense en algo, hay una historia en el Antiguo Testamento en un libro que se llama Ruth, y aparece una mujer llamada Noemí, que junto con su esposo vivían en Belén. Pero ¿hay hambre en Belén? En la casa del pan no hay sustento. Eso es normal. A veces pasan estas cosas porque Dios prueba el corazón. Es verdad, a veces Dios trata en un desierto con nosotros. Pero muchas veces, cuando carecemos de este sustento, es porque nos hemos alejado de Dios. Y eso es lo que debe de ocuparnos. Darme cuenta que yo no esté transgrediendo lo que la Biblia dice, lo que Dios habla. Esa mujer se va con su esposo, se salen de Belén y se van a vivir a la tierra de Moab. La tierra de Moab. ¿Qué tiene que ver Moab con Israel? ¿Qué tiene que ver Moab, una tierra gentil, con la casa de pan? A final de cuentas, esta mujer regresa a su tierra con su nuera y Dios les cobija, les abraza, les concede a voz, y entonces un nieto que consuela a la abuela Noemí, que ya hasta se llamaba, llámenme amarga, ¿no? Porque había perdido a su esposo, a sus hijos, su otra nuera la había dejado, había perdido todo, y Noemí decía: Dios está contra mí. A veces las personas pueden caer en esto, pensar que Dios está en su contra. Esto es un error y esto es un pecado. Si tú llegas a creer, Dios es mi enemigo, Job lo creyó. O sea, no es algo así como, estás bien mal. Es malo, estás mal, no es bueno, pero es algo natural en el corazón humano por causa del pecado. Si alguien cree que Dios es su enemigo, ¿quién lo puede salvar? ¿Quién puede ayudar? Si Dios es el Salvador, pero tú crees que es tu enemigo, entonces que Dios te ayude. No hay nada, no hay esperanza y no hay paz, y mucho menos va a haber fe. Entonces, en la casa de pan, ahora, pasados estos años, nace el Señor Jesús y se les anuncia a las personas: en Belén ha nacido el Salvador. Y les dan una señal. Isaías 9:6, que dice: hijo nos es nacido. ¿Se acuerdan? Le dicen al rey Acab: pide una señal. Lo voy a leer en esta traducción. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que suceda esto. Se están cumpliendo las profecías en frente de estas personas. El ángel les dice: vayan a la ciudad de Belén. Es decir, les encomiendan una misión. Estos hombres tienen una misión. ¿Qué es? Ir a encontrarse con su Salvador. ¿Qué es lo que pasa mientras el ángel está hablando con ellos? Les da la señal, le van a encontrar a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, las 60, y la mayoría dice en pañales. Ahí hay un detalle, lo quiero reservar para la siguiente semana. La realidad es que la mejor traducción sería envuelto en tiras, porque el viaje que se realizó de María y de José, que lo veremos el último domingo de esta serie, es un viaje que no se tenía planeado, y que sale María y que sale José, y era un viaje muy peligroso, de manera que lo más seguro es que no llevaran pañales, no llevaran preparadas las cosas para el nacimiento del bebé. ¿Cómo podemos ver estos detalles un poquito más claros? Porque ni siquiera tenían algo donde poner al bebé.
¿Dónde fueron a parar? A un pesebre. Sí, les digo, algunos de estos detalles los veremos las siguientes semanas porque son bien interesantes. Entonces, le dice, van a llegar y van a encontrar al niño envuelto en tiras y acostado en el pesebre. Y en ese momento aparece una multitud de los ejércitos celestiales haciendo ¿qué? Adorando a Dios. Entonces el Evangelio nos enseña que el propósito de la salvación de nuestras almas, ¿cuál es? Volverme rico. Que la gente me conozca. Tener muchos amigos. ¿Sí? Ser feliz. Entonces, ¿por qué buscaremos tanto eso? Porque tal vez no nos habíamos fijado y no hemos observado lo que la Biblia enseña. El propósito de la salvación es darle gloria a Dios en todo. ¿Qué es darle gloria a Dios? Darle reconocimiento. Es alabarlo, ¿sí? A decirle halagos, cosas bonitas. Es rendirnos. Esa parte puede ser la más importante, porque decir cosas bonitas las decimos a veces hasta sin sentirlas, que no debe ser así, pero es rendirnos. Eso significa entregarnos completamente a Dios. ¿Cómo te entregas a Dios? Porque decimos, no, sí, yo me entregué al Señor, yo le entregué mi vida. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Ya ven que luego uno es bien preguntón, ¿no? ¿Cómo? Miren, una forma bíblica y clara, muy sencilla, es cuando tú le entregas tu tiempo. Ni los esposos se entregan el tiempo. Se entregan el tiempo, pero egoístamente, ¿sí o no? Pues somos muy egoístas. Le entregamos a Dios tiempo porque si oro, me voy a sentir bien. Porque si yo oro, entonces puedo estar en paz con Dios, ya cumplí Dios, ahí estamos. Si yo me acerco a Dios a través de su palabra, Dios me tiene que bendecir, ¿no? Porque aquí la Biblia lo dice. Si tú me buscas, yo te bendigo. Entonces, ahí está Dios, yo ya cumplí. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Cómo le entrego mi vida a Dios? Entregándole mi tiempo, dedicándole mi tiempo, pero podría estarme 8 horas sentado diciendo que estoy teniendo relación con Dios, intimidad con Dios, y no es cierto. Hay algo en la teología que se conoce como la presencia de Dios. La presencia de Dios absoluta es lo que hoy podemos ver. Dios está en todas partes. Aunque la gente no quiera. Decía el salmista, si voy al fondo de la tierra, abajo de la tierra, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Me puedo esconder en una cueva? ¿Puedo subir a donde no estás tú? Esa es la presencia total, absoluta de Dios. Hay la presencia interna, la que algunas personas, los que creen en Jesús, tienen, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero eso no significa tener comunión con Dios. Y ahí está la diferencia. Ahí es donde decimos, bueno, es que si Dios está en todas partes, ¿por qué yo no lo siento? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué si el Espíritu Santo mora en mí, por qué no cambia mi vida? ¿Por qué sigo siendo la misma persona? Y entonces es donde se busca la presencia íntima de Dios. Eso es a donde tenemos que apuntar. Y eso requiere ¿qué? Atención. No solamente decir te dedico 5 horas, 2 horas, 8 horas o 5 minutos. Es dedicarle atención. No quiero dar testimonio, pero luego llega la esposa y te empieza a platicar. ¿Y los hombres qué hacen en la tele? ¡Gol! ¿Sí o no? ¿Le ponen atención? O luego el esposo llega y está, oye, fíjate que, porque los hombres queremos que nos pongan atención, ¿no? O sea, llegas y tu esposa tiene que parar todo porque tú vas a hablar. Oye, pero te quiero platicar algo. Y la esposa tiene que cuadrarse ¿no? Y hasta ponerte cara bonita porque si no, te pones como león. ¿Y qué hacen las mujeres? Pues sí te ponen cara bonita, pero no te ponen atención, ¿no? Y termina de decirles, y al rato regresas y dices, oye, ¿te acuerdas que te dije esto y esto? Ay, se me olvidó.
¿Sí o no? Bueno, está bien. ¿Podemos estar leyendo la Biblia? ¿Y cuántos años no te ha pasado que has leído la Biblia y no sabes qué te dijo Dios? Y cerraste tu Biblia y viviste y te echaste tu persinada y no, si yo soy creyente, sí. Y te atreves a hablar a veces de Dios, no es malo, es bueno, pero no tuviste realmente contacto con Dios. Les estoy diciendo cosas maravillosas, de verdad. Espero que les puedan funcionar, porque muchas veces dije, Dios, ¿qué está pasando? Porque ya leí, porque ya oré, pero no siento tu presencia. Y a lo mejor, ojalá no les haya pasado, pero si te ha pasado, te frustras. Y mira, la mayoría de la gente, si tú vas a una iglesia, puede estar llena la iglesia y puede haber muchas personas, pero no tienen comunión con Dios. ¿Cómo lo sé? No soy chismoso, pero veo un país, pero veo las reuniones de oración. Y yo no he visto una reunión de oración donde la gente vaya y llene la iglesia emocionada. La mayoría llegaban y... ¿no? Y a veces iban a ¿qué? Porque es rico comer, ¿verdad? Y ya, bueno, me tengo que aguantar media hora, una hora, híjole. Pero se dormían en la oración. Y al final comían todos. La gente no se duerme. ¿No se duerme en la comida o sí? Ahí nadie se duerme y todos platican. Pero cuando está la prédica o cuando está la gente orando, la paz del Señor les inunda de tal manera que la gente hasta ronca. ¿Sí o no? Aquí no pasa. Yo lo sé. No pasa, gracias. Pero ¿qué es lo que... ¿A dónde hemos llegado? A separarnos y olvidarnos de la gloria de Dios. De dedicarle y tener ese tiempo de relación con Dios. Estos hombres recibieron una misión, vayan y encuéntrense con su Salvador. Si ellos tenían un peligro. Si ustedes observan, ellos podían enfrentar una situación difícil. Era de noche. La Biblia no dice que, oye, ¿a quién dejamos encargado? Tuvieron que dejar las ovejas. Era de noche. Una distancia de ahí a Belén, aproximadamente 1 kilómetro, terrenos montañosos, algunas porciones con pastos, algunas más desérticas. Ir a Belén, a buscar a un pesebre, a un niño. Ellos tenían un oficio religioso. Sus prejuicios, eso es lo más peligroso. Cuando uno se cree que sabe tanto. Pues estamos hablando de una gente, de personas con oficio religioso. Un ignorante diría, no, pues quién sabe si será cierto o no será cierto. Pero estas personas, además de la incredulidad, enfrentaban ese prejuicio religioso, ese estorbo en su mente, y eso es lo más difícil de vencer. Cuando tú tienes ya barreras en tu cabeza, cuando ya estableciste una estructura así, 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 así. ¿Se fijan que en la Biblia Dios no da fórmulas? Porque el hombre dice 1 más 1, 2, cumplí Dios, bendíceme. ¿Por qué la gente ora 5 minutos o lee un capítulo o a veces hace un devocional? Para que Dios le bendiga, para estar bien con Dios. Los que lo hacen, pero no es para tener contacto con Dios. Entonces encontramos en la Biblia algo bien interesante. Tú dile a Dios, y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Apúntenle, tengo que hacerlo. Le dices a Dios, es que quiero que sea a tu manera, Dios. No sabes en la que te metiste. Hay que hacerlo otra vez. Pero tú le dices eso a Dios y ve a la Biblia entonces y ve las cosas que Dios hace y cómo las hace. Dios hace las cosas en 2 minutos. Dios hace las cosas a la manera del hombre, como las quiere el hombre, ¿cómo las hace Dios?
despedaza todo, destruye todo, porque no sirve, y empieza a edificar de poco en poco. Obsérvenlo. ¿Quiénes fueron los hombres más importantes? Para ustedes, ¿quién es el héroe del Antiguo Testamento? ¿Qué? Fuerte. David, Moisés. Bueno, vamos a quedarnos con David. ¿Cómo dices? ¿Por qué? Porque Moisés era príncipe y Moisés era intelectual. ¿Qué no? Arquitecto. No más, o sea, ese cuate estudió no sé cuántas carreras, ¿no? Arquitecto. Extraordinario militar. Orador. Y nosotros decimos, es que Dios va a poner su palabra en mi boca. Yo no estudio, pero Dios. Dices tú, no. Entonces Dios. Está raro, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios? Lo saca de eso, no le quita lo que aprendió, no lo anula, pero todo eso lo tiene que procesar en el desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando salió de Egipto? 40 en Egipto, siendo el príncipe. Para que 40 años de lo mismo tratando con él. Imagínate, tú echaste a perder tu vida 20 años. Si la proporción es parecida, ¿cuántos años Dios tiene que tratar en tu corazón para que empiece a notarse? Pues lo mismo. Pues dices, no, pues yo lo eché a perder como 30. No, pues ya mejor le paro, porque si no vamos a ponernos a llorar aquí todos. Entonces, ¿cómo hace Dios las cosas? Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Quién es el héroe? Bueno, el mío es Pedro, ¿no? Sí. Hashtag Pedro. No, Pablo. Y casualmente Pablo era un ¿qué? Un intelectual. O sea, fariseo de fariseos. Conforme a la ley irreprensible. Mira, o sea, no había más que Pablo. De la tribu de Benjamín. Nada de que, no, pues mira, es que no sé si soy de Dan o de Aser. No, de Benjamín. A los pies del nieto de Gilel. O sea, la escuela rabínica por excelencia. Se para en el aerópago con los intelectuales y los vuelve locos. ¿Y qué creen? Que a la gente no le gustaba cómo predicaba Pablo. ¿Sabían eso? Pues ya lo saben. Los corintios se quejaban. O sea, no les gustaba la forma de exponer. Había un Apolos que la gente decía, wow, ese cuate, ¿no? Era medio, ¿se acuerdan? Medio hereje un poco. Bueno, necesitaba aprender más. Dios usa personas capacitadas. Sí es cierto, Él capacita a los que llama, sí, pero hay que ¿qué? Hay que capacitarnos. Los pastores van y cumplen su misión, se encuentran con el Salvador, tuvieron que vencer su incredulidad. ¿Creen que los pastores tenían mucha fe? Imagínate que si trabajas para la obra del templo en un oficio religioso y los del oficio religioso no los quieren, no los aprecian, son menospreciados en la sociedad, son tan mugrositos, ¿tendrían mucha fe? No. ¿Eran personas populares? No. Fue ahí donde Dios encontró un corazón. ¿Cómo? Ahora, quitémonos de la cabeza esos eslogan que dice que te quieren vender, ¿no? Es que ser pobre significa ser humilde. No. Hay mucha gente pobre, y muchas veces la gente pobre, ¿sabes por qué es pobre? Porque es la más soberbia. Porque ¿quién le va a mandar? A mí me quieren poner a trabajar. No, espérame tantito, yo estoy para que me den. Eso es lo que en algún lugar pasa. Entonces, personas que eran pobres, pero que sí eran humildes, y a esas personas Dios les envía el mensaje de salvación. Entonces,
Finalicemos. Primer punto de la enseñanza: las buenas noticias producen gozo, dan victoria sobre el temor y no son buenas noticias egoístas, son para todas las personas. Segundo punto de la enseñanza: las buenas noticias hablan o significan que podemos disfrutar de un Salvador. Ese Salvador es Soter, es Curios o amo, y es Dios. Él sí es Dios. Jesús es ese Salvador. No fue Augusto y no es el día de hoy ningún personaje humano, ninguna religión. Es solamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el tercer punto: las buenas noticias prometen que podemos disfrutar, escucha, disfrutar de la gloria de Dios y la paz del Señor y su bendición. ¿Cómo se reveló Dios en este pasaje? En la persona de Cristo como Salvador, como amo y como Dios. ¿Sí? Pero vemos que el Evangelio habla de que Dios es misericordioso, que el Evangelio trae la paz de Dios al corazón de las personas y que Dios es un Dios que bendice a los que creen en el Evangelio. Entonces, la gloria de Dios ya no se veía. Aparece Jesús y Jesús no solamente trae la gloria de Dios, sino que Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando Jesús entra en la vida de una persona, la gloria de Dios comienza a inundar la vida de las personas. De manera que podemos disfrutar de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo está haciendo en nosotros y lo que Cristo hará a través de nosotros para la gloria de Dios. Les dije, cuando los filisteos roban el arca, van y le dicen a Elí. Y les digo eso porque la Biblia narra que era un hombre grueso, o sea, era gordo, era pesado. Eso significa, literalmente la palabra kabod, que se traduce gloria, significa algo pesado, muy pesado. Y de ahí se deriva, el sentido también puede ser de algo valioso. En algunas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra doxa, ya apunta a algo resplandeciente, como el Shekinah, que la palabra Shekinah no la encontramos en la Biblia, pero bueno, es famosa, haciendo referencia a la manifestación visible de la presencia de Dios en la nube, en la columna de fuego, en el tabernáculo y en el templo. Entonces, todo eso son ilustraciones que apuntaban a una persona, que es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Ahora bien, trasladémoslo a nuestros días. ¿Crees necesitar ver la gloria de Cristo? Los pastores menospreciados se encuentran con Jesús, comprueban el anuncio del Evangelio. Les dijeron, van a recibir gozo, van a encontrar al Salvador. Vayan a Belén. Llegan a Belén, se encuentran con Jesús, ¿y qué pasa en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Regresan glorificando a Dios, alabando a Dios. No se preocuparon de sus rebaños, porque el mismo que los llamó, el mismo que les dijo, vayan y encuentren a mi hijo, es el mismo que cuidó de su oficio, de sus vidas y de sus pertenencias. Ese es el Dios de la Biblia.
un Dios que protege. Si tú te encuentras cada día con la gloria de Dios, ¿qué vas a experimentar? Vas a ser transformado en un adorador, en alguien que no solamente va a ver la manifestación de la presencia de Dios, sino que va a ver a Dios en cada momento, en cada instante de su vida, de manera que el corazón quedará cautivado, tu tiempo, tu atención estará firme, estará clavada en la persona de Jesús. Haz una prueba, ponte a orar y piensa en quién estás pensando cuando oras. Y puedes estar pensando en tu esposa, en tu trabajo, en tu esposo, en el quehacer, en los temores, en las angustias, en los enojos, en ti mismo. ¿Sabes a quién le estás orando? A tu ídolo, a tu Dios. Realmente ese es tu Dios. Y te vas a dar cuenta que la oración es una lucha, porque tú quieres comenzar a orar y te quieres conectar con Cristo, con el Padre, y se te atraviesan un montón de imágenes, de figuras de tus ídolos que quieren que les des la gloria a ellos. Es tiempo de volver a Jesús. Tal vez es el momento, por favor cierren sus ojos. Tal vez es el momento en que puedan pensar, después de ver que Dios da paz, que el Evangelio trae paz, son noticias de gozo, y ver lo que Dios expone, ¿cómo estoy viviendo eso? Si no lo vivo, el problema no es Dios. Hay algo que está estorbando. No sé si te haya pasado, pero hay veces que dices, bueno, es que si el Evangelio es gozo y yo no tengo gozo, ¿será que Dios no está cerca de mí? Y puedes pensar que el problema es que Dios no quiere hacer algo en tu vida. Esa es una mentira y es un engaño que el diablo, que tu carne pueden pensar. La respuesta es que lo que está estorbando está en tu corazón, está en tu mente y se llama pecado. Y así como el pueblo de Israel tuvo que derribar en fe, en adoración, en obediencia esas murallas de Jericó, que fue Dios el que las derribó, ellos obedecieron, confiaron, adoraron. De la misma manera dice el apóstol Pablo, hay muchos argumentos, hay muchas estructuras en tu mente que tienes que derribar. Y la llave es el nombre de Jesús. El poder está en el nombre de Jesús. Se da a través de la oración. Cuando te has abrazado a Jesús como Rey y Salvador y le has rendido en adoración tu vida como tu Dios. Dios presentó a su Hijo como el Soter, como Curios y como Mashiach, como Cristo, como Mesías. ¿Tú lo estás adorando como Dios? Tal vez puedes rendirle tu vida en esta mañana. Aún siendo creyente, puedes no estar adorándolo. Tal vez es un buen momento para decir, Dios, lo he hecho a mi manera. Pero es tiempo de que lo hagas a tu manera, aunque sé que me va a doler. Y aunque sé que no va a ser como yo quisiera, en el tiempo que quisiera y a la manera que quisiera.
porque nada de lo que pienso, de lo que deseo y de lo que siento tiene que ver con tu poder, con tu sabiduría. Necesito que lo hagas tú. Tal vez es un tiempo en el que puedas reconocer que no has hecho del Señor tu Rey, que no lo sirves, que no le has dedicado ese tiempo y la atención que Dios merece por ser Dios, por ser Salvador y por ser Rey. Tal vez es un buen momento para que, como aquellos pastores, vuelvas al principio. Consideres, no las ovejas, no tu oficio, no tus deseos, no tus prejuicios, no lo que sabes o que lo que crees que sabes, sino que consideres al Dios que te llamó y que te escogió. Y vayas al encuentro de Jesús una vez más al encuentro del Salvador. Porque el Evangelio es para cada día, para cada momento, en cada situación, buenas o difíciles. Situaciones de bendición o situaciones de crisis. Tal vez tú dirías, pero mi vida está en oscuridad. Si has pecado, si has caído en pecado y sientes que estás viviendo en oscuridad y que nada sale, ¿cuánto más es tiempo de volver a Dios, de volver a Cristo y de pedirle que te salve de ti mismo, de tu pecado, que te salve de tus pensamientos, de tus emociones? Pero si hay alguien, tal vez en casa o en algún otro lugar, que no se ha encontrado con Dios y vive en esa oscuridad por causa de las crisis, de los problemas, de sus pecados, de sus malas decisiones, y que no tiene un Salvador, y que tal vez le dijeron que en la religión podía encontrar un Salvador o un ayudador, y no lo encontró. Tal vez tú buscaste en el alcohol o en los vicios un poco de anestesia, un poco de aire. Tal vez buscaste en la inmoralidad un poco de placer, de algo que te librara de tu vida depresiva y triste, destruida. Y te has dado cuenta que el pecado te ha hundido más. Yo te invito a que vayas y te encuentres con Jesús, aquel que hace 2000 años dejó su trono en el cielo para venir a vivir en un pesebre, y del pesebre fue a la cruz para morir por tus pecados. Pero después de 3 días se levantó de entre los muertos, demostrando que Él es Dios, Salvador y Rey, y que todo aquel que viene a Él no le echa fuera, que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Porque así como en el desierto se levantó una imagen que representaba lo que Jesús haría, Jesús fue levantado hace 2000 años entre el cielo y la tierra, para que las personas, al poner sus ojos, su confianza en Él, recibieran la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tiene vida eterna. Es solamente Jesús el que puede dar vida y sustentar la vida. Consideren esto. Tómate unos instantes y considera tu vida ante este mensaje, ante lo que es el Evangelio, ante quién es Jesús, ante quién es el Padre. Adórale, ríndete, arrepiéntete, ruégale
y recíbele. Señor, te reconocemos como aquel que busca a los pobres, aquellos humildes, aquellos que reconocen que su vida no ha funcionado sin ti. Y hoy queremos imitar el ejemplo de aquellos pastores y hacer a un lado nuestros prejuicios, hacer a un lado, Dios, las cosas que hemos atesorado por encima de ti en nuestra vida. Tú sabes que no ha sido de una manera consciente, que aborrecemos cualquier cosa que pueda estorbarnos en nuestro camino. Ese hombre pesado, ese hombre gordo, cuando oyó que Israel había perdido el arca, cuando le dijeron Icabod, cuando le dijeron la gloria de Dios fue trasladada, ese hombre cayó muerto, cayó de espaldas y murió. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así, Dios? Porque hemos perdido tu presencia, porque tú estás en todas partes,
pero no todos disfrutan de ti. ¿Cuántas veces, Dios, personas creyentes, nosotros sabemos que habitas en nuestro corazón, pero no hemos disfrutado de tu gloria, de tu presencia gloriosa, de la manifestación de tu realidad reinando en nosotros, gobernándonos, dirigiendo nuestros pensamientos, dirigiendo nuestros corazones hacia ti, hacia amarte, hacia encontrarnos y buscar tu gloria, cumplir tu propósito, rendirnos delante de ti y disfrutar de tu reino, vivir para tu reino, buscar tu justicia, vivir en santidad. ¿Cuántas veces hemos perdido? ¿Cuántas veces hemos visto, Dios, como nuestro corazón comienza a enfriarse? ¿Cuántas veces, como el pueblo de Israel, vio cómo se trasladó tu presencia y vio cómo se levantaba y en vez de arrodillarse y suplicar y decir no me sueltes, no me dejes, siguieron en su camino? ¿Y cuántas veces hemos hecho lo mismo, Padre? ¿Y cuántas veces tu palabra nos has dicho cambia esto, deja esto? No es bueno lo que haces, no es bueno lo que sientes, no es bueno lo que piensas, y seguimos ese camino perdido. Y nos hemos encontrado en medio de la noche. Hemos volteado a todas partes desesperados, pero el día de hoy ha resplandecido una vez más tu palabra en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y una vez más hemos vuelto a ver la gloria del Evangelio que nos guía hacia tu Hijo Jesús. El día de hoy, Dios, reconocemos que somos nosotros, la confusión es nuestra y tuya la verdad. Hemos sido nosotros los que hemos fallado y tú siempre has estado. Tu presencia íntima la hemos olvidado. Estás en nosotros, pero nos hemos alejado. Hoy volvemos a ti, Dios, rendidos para entregarte nuestro tiempo y nuestra atención y para decirte que no queremos hacerlo sin ti. No podemos hacerlo sin ti, pero no queremos intentarlo sin ti. Y aunque a nuestro parecer, porque somos desesperados, a veces las cosas parecen lentas, a veces las cosas, Dios, parecen complicadas o raras. ¿Quién entendería a un príncipe en un desierto? ¿Quién entendería a un intelectual en un desierto? ¿Quién entendería a un rey siendo preparado como pastor? ¿Quién entendería a un conquistador sirviendo por tantos años? ¿Quién entendería a un príncipe vendido como esclavo, viviendo en una cárcel, siendo un siervo, para que en tu momento lo levantaras? ¿Quién entiende tu corazón? Solamente por medio de tu Espíritu. Solamente así. Gracias, Dios. Rogamos porque te vuelvas a nosotros. Rogamos porque el día de hoy reenciendas tu Espíritu en nuestros corazones, resplandezca tu luz nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y creemos en esto porque lo has hablado, porque es lo que le prometiste a esos pastores, porque es lo que has hecho durante la historia de la Biblia, porque es lo que prometiste. Si te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios, aquí está nuestra vida. Recibe nuestra adoración como nosotros recibimos tu reino, tu gloria. Recibimos tu amor, tu manifestación, tu paz y tu gozo. Enciende nuestra fe, Padre. Ponte de pie. Levanta tus manos. Levanta tu corazón y adoremos a Dios. Adórale con todo tu corazón.
haz de esto una oración. Soy libre, seré tuyo por siempre. Así es, Señor, te pertenecemos, Dios, te pertenecemos, Señor, para siempre. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy, en adoración, te deleite en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy, en adoración, te deleite en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy, en adoración, te deleite en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy, en adoración, te deleito en ti, a ti mi vida doy. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo que has comenzado a hacer. Gracias por volvernos a ese gozo de la salvación, a esa libertad, Dios, sobre el temor, la victoria sobre el temor, y a recordar que tu gloria se ha de seguir manifestando por lo que hiciste en la cruz por nosotros, y que seguirás manifestando y resplandeciendo al hacer en nosotros y a través de nosotros tu obra. Bendito eres, Padre. Te adoramos, Dios. Jesús, nos rendimos a ti. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios. Gracias. En tu nombre santo adoramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Dios les dé paz. ¿Qué tal? Buen día, hermanos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Y quiero leerles Malaquías 3:3. Está hablando del Señor Jesucristo. Es una profecía. Y dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví
los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados. Bueno, en este versículo se nos habla de Jesús como un rey, como alguien que va a establecer su reino en un futuro, un reino absoluto y soberano. Y dice que parte de su propósito, parte de su plan, es que va a limpiar a los hijos de Leví, que va a limpiar a sus hijos, dice como al oro y como a la plata. Y un resultado de esa limpieza, dice este mismo versículo, dice, traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces los diezmos y ofrendas son otra oportunidad que Dios nos da para mostrar que su obra de santificación progresiva se va desarrollando en nuestra vida, y que parte de esa devoción y de esa relación eficaz y de ese reinado de Dios en nosotros se muestra. Es un fruto, es una evidencia de que nosotros le rendimos a Dios nuestra adoración en este aspecto de nuestra vida. ¿Y qué dice el versículo 5? El que sigue dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Entonces también podemos tener esa confianza que cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando le entregamos nuestros diezmos y ofrendas, cuando somos fieles, cuando cumplimos con esta responsabilidad que es exclusiva de su pueblo, de sus hijos, dice que aquí Dios se agrada. Entonces vamos a entregarle nuestros diezmos y ofrendas, vamos a aceptar esta oportunidad, vamos a sentirnos contentos y confiados de que Dios recibe con agrado nuestros recursos. Y bueno, pues vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nos das una oportunidad más. Nos recuerdas que pertenecemos a tu reino y que tu reino es absoluto y que va a establecerse en el futuro de forma extraordinaria, de forma sin ningún límite, sin ningún adversario, sin ningún obstáculo. Y te suplicamos, Padre, que también nos recuerdes que eso mismo va a pasar en nuestros corazones. Y te pedimos perdón porque no es una realidad consumada, pero te damos gracias porque dices tú que nos vas limpiando, que nos limpias como a los metales preciosos. Y te damos gracias, Padre, porque podemos entregar nuestros diezmos y ofrendas. Te suplicamos, Padre, que esa limpieza produzca en nosotros ese deseo, ese buen ánimo. Dices tú que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y te entregamos nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque tú nos describes, nos prometes, nos declaras, nos lo garantizas, que tú te agradas de nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque es un buen momento para obedecerte, para complacerte, para entender, para sentir el gusto que es entender que tú te agradas de nosotros. Y te pedimos, Padre Santo, que multipliques estos recursos, que le des sabiduría a los que están involucrados en la administración, que tu reino se siga extendiendo y que con lo que nosotros tenemos para ti, tú hagas algo maravilloso. Y te damos gracias porque así va a ser. Confiamos en tu nombre, Señor Jesucristo, amoroso proveedor y salvador. Amén. Bueno, pues aquí presencialmente lo pueden hacer en la cubeta, pero a distancia lo pueden hacer vienen nuestros datos para que lo hagan a través de depósito o transferencia. Y bueno, vamos a continuar con el servicio. Muchas gracias.